Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Caballero y yo soy integrante del grupo número 4 con nuestro proyecto final al que llamamos Momento Flector en una viga de la clase de Resistencia de Materiales 1. Los integrantes del grupo son Felipe Daniel García, su servidor Daniel Armando Caballero, Edmundo José Soto, Melvin Andrés Duarte y por último Diego López Argueta. Sin más preámbulos, iniciemos la presentación. Como objetivos tenemos tanto generales como específicos. Como objetivo general tenemos comprender la deflexión de una viga simétricamente cargada y conocer cómo se dividen las fuerzas y reacciones. Como objetivos específicos tenemos calcular el momento flector que se ejerce sobre la viga, analizar toda la estructura empezando por sus reacciones, su momento de inercia, su área total y el cálculo de su centroide. Estimar cuánto sería el esfuerzo máximo por flexión que puede ejercer en la viga de acero. Y por último, poner en práctica y comprender físicamente lo aprendido en clase. Como una breve introducción, vamos a definir lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. El siguiente proyecto pretende demostrar el principio de la reacción de una viga ante un momento flector. Este momento flector o momento de flexión es un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal o sobre un sólido o una placa. Como se puede apreciar en la imagen, entonces es teniendo una viga tanto apoyada como puede estar empotrada de ambos lados o de un solo lado, cómo una fuerza se ejerce en un punto deseado y cómo la viga tiende a deflectar o a sufrir un cambio tanto ligero como brusco dependiendo de la fuerza que se ejerce, y ese cambio se le conoce como esfuerzo. Y la deflexión que hace la viga se le conoce como momento flector y puede tanto ser la fuerza que ejerce el momento flector capaz de doblar la viga a compresión o a tensión. El enfoque de este proyecto es demostrar cómo actúa una viga de acero simplemente apoyada que descansa sobre dos pivotes, y estos dos pivotes no permiten desplazamiento vertical, pero sí permiten rotación. En otras palabras, un soporte apoyado y un soporte que no está apoyado, sino que tiene rodillos, el cual se puede desplazar. Como conceptos generales, en nuestro proyecto tenemos la definición de lo que es un momento flector, o se le conoce también como un momento de flexión. Es un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje de longitud a lo largo del que se produce la flexión. Como otra vez podemos apreciar en la imagen, el eje de longitud tiende a cambiar de forma debido a la fuerza que se ejerce, y ahí es cuando podemos ver el fenómeno de la deflexión. Otro concepto que tenemos es el esfuerzo, que es una resultante que, valga la redundancia, resulta del momento flector. El esfuerzo que se le conoce es la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. En este sentido, el comportamiento de la materia variará o varía dependiendo de cómo se aplique esta fuerza. Tenemos también los apoyos, que se le conocen como el punto de un elemento estructural en el cual se produce la transmisión de su relación a una carga, en forma de fuerza sobre el elemento sustentante. En la imagen que tenemos a la derecha podemos ver los tipos de esfuerzo que existen. El esfuerzo a tracción o esfuerzo a tensión, como usualmente lo llamamos, el de compresión, el de flexión, que es el que estamos poniendo a prueba, el de torsión y cortante, que esos ya son otro tipo de esfuerzos, pero unos en los cuales inciden otro tipo de variables que no solamente corresponden al momento flector, sino que ángulo de giro, inercia en diferente punto, y etcétera, etcétera. El elemento que nosotros vamos a probar con este principio se le conoce como viga. Las vigas generalmente son cuerpos sólidos de forma alargada, y de sección recta constante, de gran interés en ingeniería y arquitectura, que normalmente se utilizan en posición horizontal y siendo su longitud grande comparada con las dimensiones de su sección recta. Claro, las vigas es algo que usualmente se ve en la ingeniería, como lo dice acá. Las vigas se utilizan para soportar grandes cargas, también para formar armaduras, entre otras cosas.
Las vigas usualmente son de materiales metálicos debido a que los metales son capaces de resistir grandes fuerzas y de distribuir varias cargas a lo largo de su sistema. Entonces, por eso es que nosotros elegimos la viga como nuestro accesorio, así se le puede decir, de respectivo material para poder hacer este experimento. Las propiedades del material que es de la viga, el material que nosotros usamos es el acero, es una viga de acero, en otras palabras. Las propiedades del acero más importantes son la conformabilidad, que es la capacidad que tiene un material de poder moldearse o poder convertirse en un diferente objeto que no necesariamente puede ser una viga, sino que puede ser un tornillo, puede ser un armazón, entre otras cosas. La durabilidad, la resistencia a la tracción y su buena resistencia a la fluencia, buena conductividad térmica y para los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión. Este tema del acero ya se había visto antes en una presentación anterior, por lo que se puede entender entonces que el acero es una aleación, de otros metales, de hierro, más carbono si no me equivoco, que entonces a su combinación crea un nuevo tipo de material que es esencial o más bien es beneficioso para la construcción. Las propiedades físicas del acero están relacionadas con la física de la materia, tales como la densidad, la conductividad térmica, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, etc., entre otras cosas. Algunos valores típicos de las propiedades físicas del acero son estas, como nosotros en resistencia de materiales solo habíamos visto, entre otras cosas, los módulos de elasticidad y la de conductividad térmica, estos valores, o los de expansión térmica. Estos valores serán para nosotros un poco familiares. Entre otras cosas está la densidad, la relación de Poisson y eso respectivamente. Ahora, yendo a nuestro proyecto, estos son los materiales que nosotros utilizamos para entonces llevar a cabo nuestro experimento. Utilizamos dos bloques de madera con sus respectivas dimensiones, como pueden ver al lado, dos soportes, también con sus respectivas dimensiones, y uno que tiene rodillos para simbolizar un soporte fijo y un soporte andante, o un soporte que es capaz de desplazarse verticalmente o por rotación. Y por último, bueno, no por último, sino que lo que nosotros utilizamos para entonces probar nuestras hipótesis son estas pesas, que son de 5 libras, como ustedes pueden apreciar. Lo demás lo tenemos en el sistema en el internacional, pero nada más pudimos tomar posesión de estas pesas que están en el sistema inglés. Claro, hicimos las conversiones, por lo cual todo al final estaría en el sistema internacional. Y aquí entonces nuestro último material, que es la viga de acero, que es denominada más bien porque no es una viga en sí, sino que es una platina de acero de 1.8 de grosor, si mal no me equivoco es 0.3175 centímetros de grosor, 1 metro de largo y una pulgada de ancho, que equivale a 2.5 centímetros. Ahora en el procedimiento y aplicación experimental tenemos este video en el cual uno de nuestros compañeros del grupo nos muestra cómo se llevó a cabo el experimento, qué fue lo que hicimos y qué fue el efecto. ¿Cuál fue el efecto? Con el siguiente proyecto intentamos demostrar cómo una viga de acero reacciona ante carga. Como podemos ver, esta viga de acero está simplemente apoyada. Uno de sus extremos cuenta con rodillos. El otro apoyo está fijo. Ambas cargas son de 5 libras. Podemos ver cómo estas cargas de 5 libras afectan la viga y la flexionan, causando un esfuerzo cortante de 158.92 megapascales. Bueno, entonces como pudieron apreciar en nuestro video, nosotros colocamos estáticamente y también midiendo la longitud de la viga, la longitud de la platina, mejor dicho, y lo que sobraba de espacio en lo que pusimos a los extremos. Entonces nosotros planteamos muy bien dónde íbamos a poner los pesos.
Entonces al poner los pesos en respectivos puntos, siempre obviando el centro de la viga, que ahí estaría su centroide, produce un esfuerzo de 158.92 megapascales, por lo que es un esfuerzo relativamente pequeño, tanto a tensión como a compresión, debido a que la viga, o la platina, mejor dicho, es simétrica. Entonces, por ende, su módulo de elasticidad, o mejor dicho, su punto de elasticidad o su límite elástico, no se rompe. Por lo que si quitamos los pesos, o ponemos pesos relativamente un poco mayores a los que tenemos, o sí, relativamente mayores podrían ser, entonces la viga o la platina no se va a deflectar de una forma permanente, por lo que volvería a su estado original. Claro, siempre hay que tener cuidado y siempre hay que tener en mente las demás propiedades que tiene el material. Y también si los demás materiales que lo conjuntan están en, ¿cómo se diría? Están en posición, mejor dicho. En MD Solids, en el programa que nos dio el ingeniero, agradecimientos al ingeniero Raúl Medina acá, pudimos entonces probar cómo sería, antes de hacer el experimento manual, cómo sería hacerlo en un programa. Entonces aplicamos las cargas, pusimos las medidas, justamente como nosotros lo hicimos en el experimento, y entonces por ende nos salió el diagrama de fuerza cortante, cuya fuerza equivale, aquí ya convertida de libras a newtons, lo que sería entonces nuestro diagrama de fuerza cortante y cómo aplicarían las fuerzas en estos sentidos. También por ende nos dio un diagrama de momento flector, con el momento que calculamos al final, que resultó ser el mismo. Claro, siempre va a depender desde qué parte hagan el corte para hacer el momento. Claro, siempre lo único que variaría aquí sería siempre si cambiaran la fuerza que se ejerce, que serían los pesos. Pero claro, todo lo demás seguiría siendo lo mismo. El área no cambiaría, las reacciones sí cambiarían, pero la inercia no lo haría. Por último, llegamos a la parte de las conclusiones, en las cuales ya podemos decir qué fue lo que sucedió y qué fue lo que presenciamos. Llegamos a la conclusión que la viga se deflecta a mayor carga establecida en dos puntos no tan alejados de su centroide, como se puede apreciar en las imágenes del procedimiento, tanto en el video igual. Si se aumentan las cargas, entonces aumenta el momento flector, por lo que es directamente proporcional. Claro, si tenemos tanto dos o como una carga en cualquier punto de la viga, entonces si calculamos el momento flector, tendría que ser relativamente mayor a lo que sería entonces sus cargas o momento flector, ya que son proporcionales. Entonces eso nos llevó al cálculo del esfuerzo tanto a tensión como a compresión. Aquí hay que tomar en cuenta que debido a que era una figura simétrica, tanto el esfuerzo que tiene a tensión y a compresión va a terminar siendo el mismo, debido a que tiene el mismo eje neutro. Para finalizar, podemos decir que tuvimos cuidado en cuanto a cuánta carga aplicábamos en nuestra viga, debido a que la viga poseía una inercia relativamente menor. Como podían apreciar en las dimensiones, la viga, su sección transversal era relativamente pequeña. Entonces, por ende, tiene una inercia pequeña. Por lo que ahí, entonces, la inercia es inversamente inversamente proporcional a lo que es el esfuerzo, por lo que si la inercia resulta ser mayor, entonces el esfuerzo es menor. Por lo que entonces eso nos llevó a entender que como la inercia era menor, no iba a incidir mucho en lo que era el esfuerzo, no le iba a afectar demasiado. Si hubiera sido mayor, entonces ahí sí hubiera habido un respectivo cambio, hubiera habido un esfuerzo menor y entonces hubiéramos visto que los pesos no eran lo suficiente como para deflectar la viga hasta un punto en el cual pareciera que se iba a romper o algo por el estilo. Al final, la viga se mantuvo en su punto elástico y el experimento se llevó a cabo con éxito. Entonces pudimos llegar a probar todo lo que nosotros vimos en la clase de resistencia de materiales. Pusimos a prueba
las ecuaciones, pusimos a prueba también los materiales, pudimos ver entonces que todo lo que nos enseñó el ingeniero era cierto y que cada material nunca va a funcionar igual, nunca va a funcionar igual en el sentido de que nunca va a tener el mismo tamaño, nunca va a tener el mismo material. También hay que tomar en cuenta que los materiales se desgastan, dependiendo obviamente del material que es, entre otras cosas. Entonces ahí pudimos ver cómo entonces se ve cómo el cambio que se pudo ver en la viga o en la platina, mejor dicho, que fue nuestro caso, en base a las cargas que pusimos, al momento flector que obtuvo y también a la inercia que calculamos al final. Esta es nuestra bibliografía. Aquí agradecemos y damos mucho énfasis en lo que son los libros de Beer, Johnston, también los libros de Jerez, que fueron esenciales para la manifestación de este proyecto. Entre otras cosas, hay unos documentos, también unos enlaces web que nos hicieron entender mejor el concepto de esfuerzo y de momento flector. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, ingeniero.